principal de este gobierno en materia económica? A lo que ha pasado, yo creo que el vuelco O la sociedad empezó a tomar conciencia. A ver, creo que la inflación venía siendo el problema de los últimos años, de los desequilibrios macroeconómicos, la inflación era el principal resultado. La novedad es este mes y en estos últimos 40 días que el gobierno empieza a tomar nota de la inflación. Hay gestos de la presidenta, ¿no? Hay no solo gestos... A los empresarios que aumenten hay que hacerles el vacío. Totalmente, inclusive, no solo gestos, sino en todo lo que es el ámbito de los propios funcionarios empieza a haber una mayor preocupación y empieza a ser pública esa preocupación, porque empieza a estar en el discurso oficial, en el relato oficial, el tema de la inflación, todavía medida en términos de lo que está diciendo el INDEC, es decir, les preocupa hasta la inflación por lo menos empieza a preocupar la inflación del 10% y empiezan a tomar medidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Este gobierno de alguna manera malgasta instrumentos, al no poder concebir una política macroeconómica más coherente, está tomando medidas de alguna forma, yo te diría casi en forma deshilachada, una medida aquí, una medida allá. Decís? Bueno, primero un intento de acuerdo de precio que no funcionó, después congelamiento pero sin control. Y dentro del congelamiento me aparto de la tapa de los diarios, por experiencias que uno ha tenido o compartido con otro amigo. A pesar del congelamiento hay deslizamiento de precios. Por eso te digo, malgasta instrumentos, porque desde el punto de vista técnico el congelamiento ¿para qué sirve? En los programas antiinflacionarios, inclusive algunos de la década del 80 que se aplicaron, te daba un tiempo para poder alinear expectativas, para de alguna manera que los impactos que tiene el combate contra la inflación no impacten sobre los niveles de actividad y tratar de ajustar las variables. Te daba tiempo para ir ajustando expectativas, ajustando variables, para que cuando terminara ese congelamiento, teóricamente en esa etapa vos lo aprovechaste para alinear el resto de las políticas. El problema congelamiento es una parte de lo que debería ser de un programa antiinflacionario, que es menos emisión, menos gasto. Que incluye, no solamente, que incluye el congelamiento como una forma, si querés, heterodoxa, para tratar de alivianar los costos sobre el nivel de actividad económica y que sean los menores posibles, pero por otro lado implica también alinear la política de ingresos, esto implica la discusión salarial, y alinear la política fiscal y por ende la política monetaria. Ahora, el gobierno no puede decir que cuando vos propones eso, lo propones... ¿Quieren enfriar la economía? A mí me da una sensación, el gobierno tiene una restricción política, no es un problema técnico, tiene una restricción política. Al no poder incorporar en su discurso y reconocer a la inflación como el principal problema, para el gobierno la inflación es el producto, te diría, es el resultado de lo beneficioso de sus políticas de redistribución. Entonces los sectores corporativos, la forma que tienen de oponerse o resistirse a esta mejora distributiva es provocando la inflación. Bueno, provocando la inflación, presionando sobre el dólar, etcétera, etcétera. Entonces digo, en esa mirada, la restricción, el gobierno nunca te va a plantear un programa macroeconómico coherente donde el congelamiento de precios puede ser un instrumento que te sirva para ese tiempo, porque no reconoce el problema, por lo tanto tiene una restricción política como para poder hacer ese programa para adelante. La gran dificultad que encontramos acá es, lo hacen de la peor manera. ¿En qué sentido? Como vos decías, no hay lista previa de precios, da la sensación que hay deslizamiento, el acuerdo no tiene cobertura. La lista previa de precios la tiene cada consumidor a la cabeza, por eso te digo. Pero no hay... No, te digo, por eso se dan cuenta de lo que pasa. Sí, pero digo, inclusive... Se hizo un acuerdo con los supermercados en los grandes centros de consumo, pero hay muchas provincias del interior en los cuales las dudas de cómo aplicarlo son mayores. A mí me da la impresión de que Moreno tiene la intención con ese acuerdo de después tomar las mediciones de inflación sobre este acuerdo y no sobre la realidad. Yo creo que lo máximo que puede hacer este acuerdo es contener la inflación, pero no detenerla, y contenerla por poco tiempo. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Es que esto es como la forma en la cual entraron al cepo. El gobierno, como él mismo de alguna manera se autolimitó diciendo nunca voy a desdoblar el mercado cambiario, después pusieron el cepo cambiario, que en el fondo terminó siendo un desdoblamiento en los hechos, con múltiples tipos de cambio, y todos los días amanecíamos con una medida que intentaba cerrar un poco más. Bueno, que todo, desde que no anduviera el sistema. Totalmente. Yo creo que el congelamiento de precios va a pasar algo muy similar. Vos sí que va a seguir, no va a terminar. Yo creo que esto no, digamos, la idea del día 61... yo no la tomaría, porque creo que el gobierno en el congelamiento lo que va a tener que hacer es aumentar el sistema de control. El problema es que no tiene la eficacia ni administrativa ni política como para poder implementarlo. Entonces lo que vamos a encontrar son
un aumento muy fuerte de las distorsiones que vamos a encontrar, y en especial en todo lo que es el sistema de precios relativos. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar? En estos tiempos el gobierno pedirá listas de precios, estructura de costos, tratará de negociar con las cadenas, tratará de negociar con las estructuras, y a partir del día de 61, entre comillas, aumentará los sistemas de control, pero lo va a aumentar antes. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que si solo es el acuerdo de precios, no sirve, porque vos lo que tenés que alinear es la política fiscal y la política monetaria. El gobierno ha perdido las anclas nominales que tenía para contener la inflación. Hasta el año pasado eran el dólar y las tarifas. Este año, por los problemas fiscales y por los problemas que estaba, digamos, de atraso competitivo y la pérdida de competitividad en muchos sectores, no solamente los industriales exportadores, sino también los que están en el mercado interno, de hecho, dio una pauta devaluatoria nueva cercana al 20-22%. Bueno, atribuyen al propio Moreno haber dicho que el dólar podía estar a 6 pesos a fin de año. Y eso lo cual te da en el año, a las 5, te da casi una devaluación del 22%. Con lo cual el gobierno es como que perdió, no tiene ancla. Y dio la sensación... Y acelera la devaluación, pero también se acelera el dólar que no existe, o el dólar blue. Total, y aumenta muchísimo la brecha, y ya la brecha se estabilizó alrededor del 45-50%, es muy difícil de bajar, y empieza a afectar también a nivel de actividad, porque una brecha del 50% hace desaparecer los precios, en especial en el mercado inmobiliario. Todos los stocks que tenemos en términos de lo que son los departamentos, hoy es imposible comprar y vender porque no sabes cuál es el precio vigente. Pero si vos uno solo toma el congelamiento, supongamos que el congelamiento pudiera resultar bueno, si uno no alinea la política de ingresos, pero principalmente la política fiscal, no vas a poder alinear la política monetaria. Entonces querés tener un congelamiento, querés tener salarios a 20, pero la necesidad fiscal en un año electoral de emitir para poder cubrir el agujero fiscal hace que tengas que emitir al 30-35. Yo no sé lo que va a terminar de pasar, ¿no? Pero todos los gremios estaban esperando el acuerdo docente, finalmente no hubo acuerdo. El gobierno estableció pautas del 16 al 20%, ahora viene discusión provincia por provincia. Los sindicalistas van a seguir, pero no están mirando el 20. No, yo creo que hoy el promedio, si vos mirás las paritarias cerradas, hay 3 paritarias cerradas, te dan el 25% promedio. Algunas muestran un índice menor, pero cuando ves todas las sumas no remunerativas que se están dando y los adicionales en la escala, te da promedio 25%. Uno lo que estamos estimando nosotros es que esta paritaria no cierra por un piso menor del 25%, porque en sí, lo que está viendo es que los sindicatos están mirando la inflación futura, ya no la pasada. Y la inflación futura, con esta mayor incertidumbre, disparó las expectativas. Ahora, con esta descripción que haces, ¿qué es lo que pasa en el resto del año? ¿Qué crees que puede pasar en el resto del año? El resto del año va a ser un año, digamos, no hay una situación tampoco de crisis, porque algunos fundamentals, si bien están más deteriorados que hace unos años, todavía siguen estando firmes. La presidenta el otro día, 1,8 de crecimiento. Sí, pero ese 1,8 hay que revisarlo. Como se revisa la inflación, a nosotros nos da alrededor del 1% de expansión el año pasado, y este año nuestro techo de crecimiento para este año, con lo que está pasando con la brecha cambiaria, no da mayor al 3%. O sea, vamos a entrar en un periodo de crecimiento bajo con alta inflación. Cuanto más demore el gobierno en tratar de, o mejor dicho, cuanto más el gobierno se autoimponga restricciones políticas en términos de qué hacer o no hacer en el marco de un programa macroeconómico, esto más va a perdurar, si más estamos en la puerta de un proceso de estancamiento, porque el problema no es tanto ya el 2013, es el 2014, porque el 2013 todavía hay algunos factores exógenos que jugaron a favor y permiten el salto. La cosecha en términos de lo que fue por la mejora climática. La mesa de enlace dice amenaza con dejar de vender soja en abril. Sí, en abril, porque esto presionaría básicamente sobre la ausencia de dólares, claro, y podría disparar un poco más la brecha y afectar todavía más algunos sectores de actividad. Yo creo que va a ser un año de crecimiento bajo con alta inflación, y donde el gobierno, por restricciones políticas que se autoimpone, no reconocer la inflación, no querer abrir de nuevo el acceso al financiamiento, porque el gobierno podría, sin restringir política fiscal o necesidades fiscales... Yo creo que la presidenta fue muy clara a decir que eso no. Y bueno, pero eso que ella sentía que la presionaban para eso, pero que eso no. Pero yo creo que, digamos, hay veces que los políticos tienden a hacer de algunos instrumentos un dogma. Nos pasó con la convertibilidad, nos ha pasado históricamente. Y ahora el tema del desendeudamiento se transforma de nuevo en un dogma. Endeudarse está mal. Si yo me endeudo para a lo mejor
financiar y querer hacerle una guerra a Chile o a Brasil, o para hacer en un gasto corriente que no tiene ningún sentido. Ahora, aprovechar las oportunidades que da el mundo hoy, con financiamiento casi muy bajo, a largo plazo, para poder hacer infraestructura. Argentina no tiene capacidad hoy para poder renovar la infraestructura, ni vial, ni ferroviaria, ni en telecomunicaciones, ni portuaria. Para eso hay que tomar financiamiento y podría permitir que el ingreso corriente se siga de alguna manera invirtiendo en todo lo que son los programas sociales. Ahora, esto lo hacemos a través de la emisión, que sigue generando un piso de inflación muy fuerte, desequilibra todas las variables en el corto plazo y afecta a los que el gobierno de alguna manera está queriendo beneficiar. Dante, fue un gusto, gracias. No, al contrario, gracias a vos. El momento político del gobierno, el acuerdo con Irán, lo conversamos después de la pausa con Eduardo Josami, integrante de Carta Abierta, en apenas un instante.